Buenas tardes, mi estimada tutora. Le saluda el estudiante Andrés Guillermo Vaca Quevedo, realizando el proyecto de vinculación con el tema Derechos de los niños, niñas y adolescentes frente al sharing. Estimada tutora, licenciada Vera Ana Karina. Bueno, vamos a conversar en este sentido. ¿Qué es el sharing? El sharing es un término relativamente nuevo que combina las palabras sharing, compartir, y parenting, crianza. Se refiere a la práctica común de los padres de compartir información sobre sus hijos en línea, principalmente a través de redes sociales. Esta información puede incluir fotos, videos o detalles sobre su vida cotidiana, logros y hasta información personal. El sharing puede ser una forma divertida de compartir momentos especiales como con familiares, amigos, pero es importante hacerlo de una manera responsable y consciente de los riesgos involucrados, al tomar algunas precauciones simples, los cuales los padres pueden proteger la privacidad y seguridad de sus hijos en el mundo digital. Definición. Hay que tomar en consideración que dentro de los derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, su artículo 35 indica que las personas adultas mayores, niños, niñas y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos públicos y privados. En la misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgos, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado presentará en especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad. El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, artículo 4, define que el niño y el niña adolescente es la persona que no ha cumplido aún sus 12 años. Y adolescente es la persona de ambos sexos, entre 12 y 18 años de edad. A su vez, en su artículo 15, habla sobre la titularidad de derechos. Los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos y garantías, y como tales gozan de todos aquellos que las leyes contemplan en favor de las personas, además de aquellas específicas de su edad. Los niños y niñas adolescentes de extranjeros que se encuentren bajo jurisdicción del Ecuador gozarán de los mismos derechos y garantías reconocidas por la ley a los ciudadanos ecuatorianos, con las limitaciones establecidas en la Constitución y en las leyes. Conclusión. A todo esto se define a que los derechos de los niños, niñas y adolescentes son un conjunto de garantías fundamentales que reconocen a todos los menores de edad como sujetos de derechos, con voz propia y necesidades específicas que buscan garantizar que todos los menores de edad puedan creer en un entorno seguro y saludable, desarrollarse plenamente y participar en la sociedad. La importancia de proteger los derechos de las niñas, niñas y adolescentes. Proteger los derechos de las niñas, niñas y adolescentes es de mucha importancia para garantizar un futuro más fuerte y equitativo para todos. El Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad. Esto en base a lo que establece el artículo 35 de la Constitución de la República del Ecuador. Definición de intereses, en este caso, superior del niño. La Constitución de la República del Ecuador, en la sección quinta sobre los niños, niñas y adolescentes, artículo 44, establece que el Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niñas y adolescentes y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos. Se entenderá al principio de su interés superior y si sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendiendo como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones.
Esto en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo, emociones y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales, nacionales y locales. A su vez, en su artículo 11 habla del interés superior del niño. El interés superior del niño es un principio que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes e impone a todas las autoridades administrativas y judiciales de las instituciones públicas y privadas el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento. Para apreciar el interés superior, se considerará la necesidad de mantener un justo equilibrio entre los derechos y deberes de los niños, niñas y adolescentes, en la forma que mejor convenga a la realización de sus derechos y garantías. Este principio prevalece sobre el principio de diversidad étnica y cultural. El interés superior del niño es un principio de interpretación de la presente ley. Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin escuchar previamente la opinión del niño, niña o adolescente involucrado que esté en condiciones de expresarla. A todo esto se puede concluir que el interés superior del niño es un principio fundamental que debe guiar todas las acciones que involucran a los menores. Al priorizar este principio fundamental, se busca el bienestar y los derechos de los niños, ya que con esto se constituyen sociedades equitativas y justas. A su vez, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 66, numeral 20, reconoce y garantiza a las personas el derecho a la intimidad, persona y familia. Este derecho se complementa con la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, que define la intimidad como la capacidad de mantener una vida privada, libre de interferencias externas en un espacio protegido de cualquier intromisión indebida que exponga eventos o comportamientos privados. En ese caso de los menores de edad, este derecho adquiere especial relevancia, ya que garantiza que pueden disfrutar de su vida personal y familiar sin estar sujetos a invasiones externas que vulneren su desarrollo emocional y social. Importancia y alcance al derecho a la intimidad en la vida de los niños y adolescentes. El derecho a la intimidad de la niñez y adolescencia juega un rol crucial en la protección de su integridad psicológica y emocional. Es importante que las medidas de cuidado y supervisión no interfieran su capacidad de desarrollarse como individuos, respetando su autonomía en cada etapa de crecimiento. Por ejemplo, en actividades como la participación de menores en producciones artísticas o en redes sociales, es necesaria que exista un balance entre su libertad de expresión y la protección de su privacidad. Esto evita que dichas actividades comprometan aspectos esenciales de su vida personal. Hay situaciones de riesgos en los niños, niñas y adolescentes, como interacciones engañosas en línea. Existen adultos que crean perfiles falsos, simulando ser menores, estableciendo contacto con niños y adolescentes con fines manipuladores, lo que puede resultar en dañar grave en su seguridad y privacidad. La divulgación no consentida de imágenes, publicar fotografías de niños en redes sociales sin comprender las implicaciones de privacidad. Por ejemplo, el padre sube videos de un menor sin tener en cuenta cómo estos materiales podrían ser utilizados por terceros en un futuro. Como, de igual manera, acceso indebido, situaciones donde instituciones escolares o aplicaciones digitales recopilan información personal de los menores sin el consentimiento informando de los responsables legados. Medidas de protección y prevención para garantizar el derecho a la intimidad de los niños y adolescentes. Para garantizar este derecho se pueden implementar diversas estrategias, como supervisar el acceso a los menores a Internet y redes sociales, estableciendo configuraciones de privacidad estrictas y evitando la publicación innecesaria de imágenes o información personal.
Es importante enseñar a los niños y adolescentes sobre el manejo seguro de sus datos personales y los riesgos asociados con las plataformas en línea. ¿Qué es el derecho de honor? En Ecuador, el derecho al honor, la honra y la buena reputación está consagrado en su artículo 66, numeral 18 de la Constitución de la República del Ecuador. Este derecho está relacionado a la dignidad humana y es fundamental para la vida. Por otro lado, el Código de la Niñez y Adolescencia establece que los niños, niñas y adolescentes deben actuar con honestidad y responsabilidad en el hogar y en el proceso educativo. También debe respetar a sus progenitores, maestros y a quienes se encargan de su cuidado y educación. Además, el Código de la Niñez y Adolescencia establece que todos los niños, niñas y adolescentes son iguales ante la ley y no pueden ser discriminados por ningún motivo. La autoestima en los niños, niñas y adolescentes. La autoestima es un concepto que en las últimas décadas ha desbordado el ámbito científico para convertirse en una variable de uso frecuente que pretende explicar el éxito, el fracaso y las circunstancias que caracterizan la vida de una persona en todas las etapas del desarrollo. Una de las etapas más críticas en el desarrollo de la valía propia es la adolescencia. Aquí la autoestima es un factor determinante para el desarrollo de la personalidad, salud mental y adaptación al medio. Invadir este espacio vital ocasiona repercusiones en las relaciones interpersonales, ansiedad, escasa adaptación y déficit en el rendimiento escolar, entre otros. En las instituciones educativas es común observar adolescentes con baja autoestima. La Organización Mundial de la Salud indica que una de cada cuatro personas entre 7 y 17 años tiene baja autoestima y reconoce sufrir síntomas de estrés postraumático, ansiedad y depresión, según una encuesta realizada a 25.000 estudiantes, que es más de la mitad de ellos, es decir, el 51% dice tener muy pocas personas de confianza. El 32% afirma que a veces piensa que soy malo o que no tengo remedio. Un 28% dice no me gusta como soy. Un 23% asegura que sí. Volvería a nacer. Me gustaría ser diferente de como soy. Y un 20% considera soy más débil que los otros. El derecho al honor y buen hombre se basa en el reconocimiento de la dignidad de las personas y prohíbe que se interfiera en su vida personal. En el caso de los niños, niñas y adolescentes, la vulneración de sus derechos puede darse en situaciones que lo expongan a peligro o daño, como maltrato, ya sea con castigos, palabras groseras, humillación o golpes, incluso el abuso sexual y la negligencia. Para promover y hacer cumplir los derechos de las niñas, se pueden tomar acciones como informarse sobre los derechos de los niños, hablar con los demás y al respecto compartir el mensaje en redes sociales, como crear actividades de sensibilización y aprendizaje y apoyar organizaciones no gubernamentales. En el Ecuador, el Código de la Niñez y Adolescencia establece para los niños que tienen derecho a que se respete su honor, dignidad, reputación e imagen propia. Además, como informarse sobre los derechos de la niñez, hablar con los demás, compartir el mensaje en redes sociales, crear actividades de sensibilización y aprendizaje, apoyar organizaciones no gubernamentales, generar espacios donde los niños, niñas y adolescentes y jóvenes puedan participar, ser escuchados e incidir en la toma de decisiones, como incluso fomentar la participación activa de niños, niñas y adolescentes en las decisiones de implementación de acciones y exigibilidad en todos los asuntos a que les compete. En el Ecuador, los padres tienen derechos y obligaciones con respecto a sus menores, como proporcionar un trato de caridad y calidez que sea compatible con la dignidad del niño y niña, incentivar la lactancia materna hasta el primer año de vida, informar a las autoridades competentes sobre casos de maltrato o abuso sexual o cuando se desconozca la identidad o el domicilio de los progenitores. Recoger y conservar los elementos de prueba de maltrato o abuso sexual. Informar a las autoridades competentes cuando nazcan niños con discapacidad evidente. Además, la Constitución de la República del Ecuador establece que la familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de promover el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes
y asegurar el ejercicio de sus derechos. Hay que tomar en consideración como conclusiones que el sharing o la práctica de compartir fotos de los hijos en redes sociales puede tener consecuencias negativas para los menores, entre ellos vulnerar el derecho a la intimidad, el honor y la imagen, la cual puede afectar su derecho a la protección de sus datos. Los niños no tienen la edad suficiente para comprender las consecuencias de compartir su información en línea, por lo cual la información compartida puede permanecer en la red durante años y ser utilizada para el fraude o el robo de identidad. Con estos antecedentes, es un ejemplar para que sus padres o hijos deben modelar a los niños el respeto hacia los demás. Las imágenes pueden ser compartidas en sitios que fomenten la pedofilia. En consiguiente, el sharenting puede convertirse en una causa de falta de información y formación sobre el uso de las redes sociales. Al respecto, los padres deberán supervisar y regular el acceso a los sitios web que visiten los niños. Para evitar estas consecuencias, los padres deben reflexionar sobre el público con el que están compartiendo la información y considerar el volumen de información que se comparte. Es recomendable activar filtros de privacidad en las redes sociales. Esa ha sido mi intervención, mi estimada docente. Muchísimas gracias.